Suscríbete antes de que bautice a tus bebés. ¿Por qué la Iglesia Evangélica Pentecostal bautiza a los niños bebé? Bueno, muchas denominaciones cristianas, y me atrevo a decir que todas, dicen que el bautismo de los bebés es algo que no está especificado en la Biblia. Es un buen punto, ya que están aplicando sola escritura, se están basando en las escrituras. Estas otras denominaciones dicen que no bautizan a los niños porque es algo que no está en las escrituras. Jesús a los 8 días fue presentado y no bautizado. Cuando ya era un hombre como de 30 años sí se bautizó por Juan el Bautista. La Iglesia Evangélica Pentecostal tiene la doctrina de que bautiza a los niños bebés. Practica el bautismo infantil. Yo me imagino que tendrán muy bien especificado esta doctrina y supongo que cuya doctrina debe estar apoyado por los fundamentos de la Biblia. Pero entramos en un dilema. Ninguno de sus miembros saben por qué bautizan a los niños pequeños. Bueno, puede ser que en otro país donde está la Iglesia Evangélica Pentecostal, el pastor se haya tomado el tiempo de explicarle a sus ovejas el por qué se bautizan a los bebés. Pero en donde estoy yo, no. Me he conseguido con varias personas que me preguntan por qué bautizan a los bebés y yo no sé qué responderles. Me dicen, eso no está en la Biblia. Y yo digo, bueno, sí es cierto. Toda verdad que no está en la Biblia no es verdad en el ámbito cristiano, ¿no? Y es que como congregante de esta iglesia carezco del conocimiento de su doctrina y costumbres tradicionales. Así que tuve que investigar por mi propia cuenta. No hay nada que explique el por qué la Iglesia Evangélica Pentecostal bautiza a los bebés. Me recordé que la Iglesia Evangélica Pentecostal nació de la Iglesia Metodista y que prácticamente toda su estructura, tanto jerárquica como tradicional, es metodista. Literalmente, la Iglesia Evangélica Pentecostal es una iglesia metodista, con la diferencia de que creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Los metodistas también bautizan a los bebés. Bueno, no sé si eso hoy todavía seguirá en pie. Pero la Iglesia Evangélica Pentecostal ha mantenido esta costumbre desde que salió de ellos. En mi investigación del por qué los metodistas bautizan a los niños encontré esto. Dice así: en las iglesias metodistas el bautismo es un sacramento de iniciación en la iglesia visible. La teología del pacto wesleyano, que wesleyano es de John Wesley, enseña además que el bautismo es una señal y un sello del pacto de gracia. Cito: de esta gran bendición del nuevo pacto, el bautismo fue, por tanto, eminentemente la señal y representaba el derramamiento del Espíritu, el descenso del Espíritu, la caída del Espíritu sobre los hombres, por el modo en que era administrado el derramamiento del agua desde arriba sobre los sujetos. También como sello o señal confirmatoria. El bautismo responde a la circuncisión. El bautismo infantil, que es el bautismo de los bebés, en el metodismo se celebra como una aceptación de la gracia preveniente de Dios y como una confesión por parte de la iglesia de su responsabilidad para con los niños en general y para cada niño en particular. Los metodistas enseñan que las personas reciben la gracia justificadora, que es parte integral de la salvación, después de arrepentirse y aceptar personalmente a Jesús como Salvador. Muchas denominaciones metodistas, como la Iglesia Metodista Libre y al Wesleyan Methodist Connection, no sé mucho inglés, practican el bautismo infantil para familia que lo desean para sus hijos, pero proporcionan un rito de dedicación infantil para aquellos que tienen preferencia por el credo bautismo único. Que el credo bautismo es ese donde tú eres bautizado y dices: yo creo en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, quien murió por mí, por mis pecados, y en el Espíritu Santo, después que su hijo haya aceptado personalmente a Jesús como su Salvador. Ok, pero todos sabemos que esta tradición de bautizar a los niños pequeños viene de la Iglesia Católica. Y sí, tanto la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica Pentecostal conservan esta práctica católica. Al menos que los católicos lo estén haciendo bien y que esta tradición no es un invento de ellos, sino que lo están haciendo así como los apóstoles lo están haciendo. Para eso voy a echar un vistazo a cómo comenzó esta práctica y qué nos dice la historia acerca de esto. Dice que los estudiosos no están de acuerdo sobre la fecha en que se practicó por primera vez el bautismo infantil. Algunos creen que los cristianos del siglo I no lo practicaban y señalan la falta de evidencia explícita del bautismo infantil. Otros, notando la falta de evidencia explícita de exclusión del bautismo infantil, creen que sí.
entendiendo que las referencias bíblicas a individuos y familias siendo bautizados incluyen a niños pequeños. Les daré algunas referencias bíblicas. Hechos capítulo 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, esto fue cuando Lidia fue bautizada. Se menciona que su familia fue bautizada y si tenía hijos pequeños también fueron bautizados. Está la otra referencia de Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto fue cuando el carcelero se iba a suicidar y Pablo le menciona que crea en Jesús y él y su familia serán salvos. Y así creyó. Y dice que en ese mismo día fueron bautizados él y toda su familia. Y primera los Corintios capítulo 1 versículo 16. También bautizé a la familia de Estefanas, de los de Demas, no sé si he bautizado a algún otro. Estas son las tres referencias que hablan de que una persona fue bautizado, pero junto con esa persona fueron bautizados su familia. Eso es lo que está queriendo decir. No hay evidencia explícita donde diga, no, este niño fue bautizado en la Biblia. No hay. Pero sí hay evidencia donde se dice y se menciona que fueron bautizados la familia entera. Y dentro de la familia entera están incluidos los hijos y los niños. Hay inscripciones que datan del siglo II y que se refieren a los niños pequeños como hijos de Dios. Pueden indicar que los cristianos habitualmente también bautizaban a los niños. Era costumbre bautizar a los bebés y que los padrinos hablaran en su nombre. La tradición apostólica, a veces atribuida al Hipólito de Roma, describe cómo realizar la ceremonia del bautismo. Establece que los niños eran bautizados primero y si alguno de ellos no podía responder por sí mismo, sus padres o alguien más de su familia debía responder por él. Y eso es tal cual como en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Al ser bautizado el bebé no puede hablar porque todavía no sabe hablar y entonces en su lugar habla la madre o el padre. Desde al menos el siglo III en adelante los cristianos bautizaron a los niños como práctica habitual, aunque algunos prefirieron posponer el bautismo hasta una edad avanzada para garantizar el perdón de todos sus pecados anteriores. Ahora, lo que voy a leerles a continuación es algo muy interesante y creo que esta es la base de los metodistas y de la Iglesia Evangélica Pentecostal del por qué bautizan a los bebés. Según su comprensión de pasajes del Nuevo Testamento como Colosenses capítulo 2 versículo 11, que habla de la circuncisión, los cristianos que bautizan a los niños creen que el bautismo del niño es la contraparte del Nuevo Testamento a la circuncisión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todos los varones conversos al judaísmo, los niños varones nacidos de padres judíos y los sirvientes varones eran circuncidados como ceremonia de iniciación en la comunidad judía. Los cristianos que bautizaban a los niños creen que el bautismo ha reemplazado la circuncisión del Antiguo Testamento y es la ceremonia religiosa de iniciación en la comunidad cristiana. Yo me imagino que es así como lo toman los católicos. Toman el bautismo de los niños como la iniciación de esa persona dentro de la comunidad cristiana. Quizás también así lo hagan en la Iglesia Evangélica Pentecostal. En la Iglesia Evangélica Pentecostal, cuando bautizan a un niño, los pastores hacen jurar a los padres que ellos serán los que les enseñen a leer la Biblia, a orar, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, que es el credo niceno-constantinopolitano, y se comprometen a llevarlo tanto a las clases visualizadas, a las escuelas dominicales, a los servicios, de manera que puedan instruir a el niño en el camino del Señor. Cuando yo fui niño me bautizaron en la Iglesia Evangélica Pentecostal, cuando no sabía hablar correctamente, cuando no conocía nada de esto. Justamente a esta edad, creo que el año pasado, no me recuerdo, quise volverme a bautizar, pero los pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal no lo permiten porque para ello ya yo estoy bautizado, pero yo quiero bautizarme. Es como si el etíope le dijese a Felipe, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responda, bueno, pues ya a ti te bautizaron cuando eras niño y la verdad es que el bautismo no se pierde, así que no hay necesidad de que te bauticemos otra vez. Muchos de mis hermanos de otras denominaciones no van a estar de acuerdo con esto. Más siento que es el deseo del corazón de la persona que pide ser bautizado el que vale más. Pero en realidad vale más la tradición. Y así es la tradición solemne de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y nadie podrá cambiarla. Recuerda suscribirte, comenta abajo qué te ha parecido todo esto y regálame un like. Nos veremos en otro próximo video. Hasta luego.